damos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Buenas tardes, hermanitos. Bueno, hermanitos, me alegro de estar aquí y me alegro de que como iglesia hayamos tenido este tiempo de oración y nos prestemos ahora a la meditación de la palabra. ¿Sabéis? El culto nunca es un monólogo. El culto nunca es un monólogo. En el culto, cada hermano, como cristiano, habla, alaba, bendice y adora a Dios. Todo, como iglesia, a través de las alabanzas y a través de la oración comunitaria, cuando algún pastor o un hermano se sube aquí y ora en nombre de todos estamos alabando a Dios. Pero en el culto no todo va para allá. También hay una parte que viene para acá y viene del trono de Dios. Y ese es el entendimiento que Dios nos da al pueblo, a su pueblo, de su palabra y por tanto de su carácter, de su forma de ser, de su propósito para nuestra vida. Llegamos ahora al último capítulo de Hebreos, capítulo 13. Y si os acordáis, cuando empezamos este libro, os comenté que el apóstol Pablo, del cual yo estoy convencido que es el autor, tenía pues una manera típica y habitual que también tiene Pedro y que tenía todo el mundo en su época, que era la de escribir la carta ordenándola de una manera concreta. Saludo, exposición, aplicación, despedida. Así era la carta. Hemos llegado, por tanto, a lo que es la aplicación y la despedida de Hebreos. Y aquí tenemos que ver, hermanitos, que este capítulo 13 que vamos a leer ahora nos va a hablar muy especialmente de cómo vivir la fe. El apóstol nos recuerda en este capítulo una cosita. Nuestra fe es un don de Dios que ha sido gestada por Él, el cual es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bien. Pero nuestra fe es simplemente más que conocimiento. Tú vas a la escuela y en la escuela te pueden dar conocimiento para desarrollarte en la vida. Pero para comportarte en la vida, los que te dan la base son tus padres. Esos son los que te están dando una ética, unos valores y una visión que al final es lo que influye en tu comportamiento, tu actuación y tus frutos en medio de la vida. El maestro te da conocimiento, tus padres te dan principios. En la Biblia, en la Escritura, hay mucho conocimiento. Hemos estado leyendo un libro lleno de conocimientos, pero los conocimientos son para aplicarlo. Los conocimientos son para que nos ayuden a salir adelante en la vida. La base del conocimiento tienen que ser los principios. Y los principios son los hechos. Porque es de la raíz de donde viene la vida que acaba dando fruto arriba en la planta. Bueno.
Lo importante, hermanitos, es tener una vida que da fruto. Por eso, aquí empieza el encabezamiento del capítulo con deberes cristianos. El Señor dijo, y os he puesto para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. En este capítulo tenemos una sabiduría práctica acerca de cómo buscar la voluntad de Dios. Cómo hacer la voluntad de Dios. A veces la Iglesia está buscando métodos y está buscando sistemas y está buscando artimaña y está buscando inventos para llegar al corazón del inconverso, para llegar al corazón de la familia inconversa. Pero ¿sabes una cosa? Como un hombre dijo, llamado Bowles, que era un metodista, acordaros de la predicación del domingo, otro hermano. El hombre está buscando métodos, pero Dios está buscando hombres y mujeres. Hombres y mujeres que estén dispuestos a ser consecuentes. Hombres y mujeres que estén dispuestos a cumplir los deberes cristianos de los que aquí se habla. Se nos ha dado un conocimiento, pero ahora se nos pide un comportamiento. Y ese comportamiento comienza con una pequeña frase. Permanezca el amor fraternal. ¿Sabéis una cosa? La solidez de una iglesia, la fortaleza de esa iglesia, la grandeza de esa iglesia no la da el edificio que tiene, no la da el número de personas que se congregan, no la da la preparación teológica de los pastores. La solidez, la autoridad, la luz de una iglesia la da que sea una iglesia caracterizada por el amor. Hemos estado hablando esta semana de doctrina, pero ahora vamos a hablar de hechos. Porque la doctrina sin los hechos es mera palabrería. Son los hechos y son el fruto del Espíritu Santo en tu vida y en la mía los que avalan que hay una realidad detrás. Permanezca el amor fraternal. Hay una manera de vivir que es real. Y hay una manera de vivir que hace que mucha gente llegue a envidiar a otro ser humano. Y no por los estudios que tenga, no por el físico que tenga, no por la riqueza que tenga o la posición social que tenga, sino por lo que él es. Una vida consecuente levanta la admiración y levanta, entre comillas, la envidia, entre comillas, sana en los demás. Pero la única manera de que eso ocurra es cuando en tu vida y en la mía permanece el amor. El amor. Lo que te va a hacer a ti ser definido, ser visto, ser reconocido como evangélico, escúchame, no es el apellido. No es si te bautizaste tal día o cual día. No es si eres el director de la alabanza, el director de la escuela dominical o el hermanito que viene a limpiar la iglesia, que parece que es muy poca cosa, pero que es importante. Yo la hice durante años. Lo que a ti te va a definir ante los demás es el hecho de que tengas una vida consecuente, llena del amor de Dios.
Lo que define a la Iglesia es el amor, no las palabras, fíjate, ni siquiera las intenciones, es el amor. Permanezca el amor fraternal. Y claro, como aquí está hablando un judío, pues resulta que una vez que él ha sentado esa base del amor fraternal, el amor entre los hermanos, que sea auténtico, que sea real, que sea sincero, no tiene por qué ser perfecto. Porque todos podemos tener un mal día. O puede haber, a veces malas interpretaciones que en realidad se derivan de una confusión. Pero debe ser sincero, debe ser honesto. Pues sentando esa base del amor, este hombre que es judío dice en el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No sé si es que somos diferentes los españoles de los hispanoamericanos, aunque tengamos una misma cultura y un mismo lenguaje. O estamos viviendo en otra época. Pero yo recuerdo cuando yo fui convertido hace 40 años que yo iba a Plasencia y había allí un hermanito llamado Demeterio y Clara, su mujer, y yo no tenía que andar buscando hotel. Pero tampoco tenía que andar encargando la habitación. Es que eran ellos voluntariamente los que me decían, hermano Chile, quédate con nosotros. No me hablaban de usted, eran muchachos de 20, 21, 22 años. Iba a mi ahijada y Sara y su marido, que es un predicador reformado, Andrés, y desde ir. Iba a casa de mi pastor, el hombre que marcó mi vida, mi primer pastor en el Señor, Samuel. Y bueno, yo entraba a su casa como Mateo por la suya. Y que si comía, que si echaba un rato, que si patatín, que si patatán. Los judíos tenían como una señal de santidad, una señal de comunión con el Señor, una señal de obediencia a Dios, la hospitalidad. Formaba parte de su cultura, formaba parte de aquel mundo. Era un mundo donde la gente, la mayoría, tenía muy poco, pero a veces tenían la necesidad de tener que hacer un viaje. Y era imprescindible y necesario que alguien le abriera la puerta de su casa. Y el que recibía la ayuda, la recibía con agradecimiento. Pero sabía que en el fondo era el Señor quien había movido a ese hombre o a esa mujer. Acordaros de la mujer que le dijo al marido, oye, mira, como cada 2 por 3 está pasando por aquí el profeta, ¿por qué no le hacemos una habitación? Y le ponemos una cama y una silla. ¿Os acordáis? La santidad se ve en hechos concretos y reales de la vida que a lo mejor tú y yo podemos creer que no tienen mucho que ver con la vida cristiana, pero que son el fruto de la vida cristiana. Y uno de ellos es la hospitalidad. Número 3, versículo 3. Acordaos de los presos. Aquí en Gandía, que yo sepa, no hay prisión. En Mérida tampoco había prisión, pero en Badajoz. De manera que yo alguna vez fui, pero en realidad como era un muchacho joven, que en aquel tiempo tenía posibilidad de ir, porque no estaba trabajando y demás, visitaba. Ahora, quienes estaban llevando la obra y el trabajo eran otros hermanos, algunos de otras denominaciones. Y ellos me hablaban y me decían, acuérdate de los presos. Tú estás fuera y estás haciendo frente a la vida y tienes muchos problemas, pero ellos tienen el gran problema de que no tienen libertad. Ellos tienen el gran problema de que no pueden hacer planes para su vida. Ellos tienen el gran problema de que saben que de aquí no pueden salir hasta quién sabe cuándo. Y Dios tiene misericordia de ellos. Acordaos de los presos. El creyente muchas veces
está orando por los enfermos en los hospitales y me parece bien. Pero esta es también una parte de la oración que deberíamos tener. ¿Cuántas veces oramos por él? Si conoces a alguno, se le puede hablar, se le puede animar, se le puede decir que gracias a Dios salió de allí y tiene oportunidad de una vida nueva, que Dios siempre puede cambiar el pasado. Fíjate, tú y yo no podemos cambiar el pasado. Lo que ha pasado, ha pasado. Dios puede cambiar. Puede haber un pasado sucio, un pasado miserable, un pasado deshonroso, pero la sangre de Jesucristo lo limpia, de manera que da a la persona una nueva realidad, para que ese pasado no afecte su presente ni su futuro. Y también dice aquí, no solo que nos acordemos de los presos, dice que nos acordemos de los maltratados. Amigos, en este acordarnos de los maltratados, ahí ya sí que cabe bastante la posibilidad de que tú te encuentres o sepas o escuches de alguien que está siendo maltratado. Hay muchos tipos de maltrato. Maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato laboral. Pero resulta que uno de los deberes cristianos es acordarnos de esa persona. Ayudar a esa persona en lo que en nuestra mano esté. Y orar por esa persona, porque eso sí que está en nuestra mano. Y de hecho, eso que está en nuestra mano, orar por la persona, mueve la mano de Dios para bendecir a la persona. Mucho más incluso de lo que nosotros podríamos hacer. Hay otro temita aquí, hermanito. 4. Como os decía, el hombre busca métodos. Métodos para que el Evangelio se extienda. Métodos para que la iglesia dé fruto y haya más almas salvadas y más vidas transformadas. Pero Dios no busca métodos, Dios busca hombres. Los métodos los pone Él. Y vivir consagrado, vivir en el amor de Dios entre tú y Él, y tú con tu prójimo, es lo que te puede hacer llevar una vida diferente. Por eso dice en el versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sabes? Afuera hay matrimonios honrosos por la gracia de Dios, por la gracia común de Dios. Dios ama a esa persona, Dios tiene misericordia de esa persona, y muchos matrimonios de ellos probablemente estén bien, pero sabemos que hay muchísimos que son un desastre. Y normalmente empieza por ahí. Empieza el desastre en el matrimonio irreversible, el desastre irreversible por medio de la infidelidad. Cuando se deja de valorar a la persona que Dios te ha dado y te buscas otra que tú te has buscado y traspasan los límites que quebrantan el matrimonio. Eso ocurre en el mundo cada 2 por 3. Eso trae sufrimiento a hijos, eso trae sufrimiento a nietos, eso trae sufrimiento a los padres de la familia. Eso está a la orden del día. Pero tú y yo no somos mejores que los que están allá afuera. No somos mejores. Por eso el apóstol está primero advirtiéndote a ti y a mí, en el caso de que estemos casados o cuando lo lleguemos a estar, honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla. El lecho sin mancilla es fidelidad. Dios te está advirtiendo aquí. Pero además Dios quiere usar esa situación de fidelidad, de comunión, de apoyo mutuo, de testimonio y de vida auténtica en un matrimonio centrado en Cristo para hacer ver a la gente que está en el mundo que otra vida es posible. El hombre busca métodos y técnicas para evangelizar.
Pero realmente lo que cautiva las almas es un evangelio vivido y verdadero, que da fruto. Eso es lo que de verdad va a impactar a aquel que te rodea o a aquel familiar que conoce tu vida. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero dice más. Dice: sea vuestra costumbre sin avaricia. La gente del mundo a mí me asombraba cuando yo era inconverso, y aún me siguieron asombrando después cuando yo ya era convertido. Si los miras, cada uno es hijo de un padre y de una madre. Muchos puede que tengan una cultura y otros otra, unos un idioma y otros otros, pero todos están cortados por el mismo patrón, todos. Sin embargo, aquí dice: sea vuestra costumbre sin avaricia. Al hombre del mundo, al hombre egoísta, al hombre que está sentado en el trono de su propia vida, lo que le interesa es la avaricia. Avaricia por tener dinero. Mucha gente tiene lo suficiente, pero no está dando las gracias a Dios, ni es capaz de disfrutar aquello que tiene porque quiere más, quiere más, quiere más. Y eso es una enfermedad insaciable, que solo tiene cura cuando la persona confiesa a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Sea vuestra costumbre sin avaricia. En el mundo la gente se mueve por el interés, en el mundo la gente se mueve por el dinero, en el mundo la gente se mueve por el poder. Y están habituados a ello, han hecho de eso su modus vivendi, su comportamiento habitual. Pero la Escritura aquí te está diciendo: sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora significa contentos con todo. Esta avaricia de la que aquí está hablando, del tener, no solo va a una cuestión monetaria, crematística, va a todo. Hay quien avaricia la mujer de su prójimo, y hay quien avaricia el marido de su prójima. ¿Por qué? Porque no están contentos con lo que tienen. Y eso se entiende en el mundo, pero en la iglesia no. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dar gracias a Dios por todo aquello que Dios nos ha dado. Dios tiene un plan para tu vida y ese plan es perfecto, pero no incluye lo mismo que a los demás, porque tú no eres como los demás. Ni tienes su personalidad, ni tienes la misma madurez que los demás, ni tienes, las mismas circunstancias que te están rodeando. Tú eres distinto, porque Dios no se repite, Dios es original y tiene un plan distinto para ti, pero no quiere decir que sea menor que el de tu hermano. Nosotros no tenemos por qué envidiar nada a nadie. Todas las circunstancias que hoy se están dando en tu vida son el plan de Dios para tu vida, para alcanzar de ti lo mejor que Dios quiere. Por eso en cualquier circunstancia no tenemos razones para tener avaricia. De hecho, Dios te está diciendo en ese final del versículo 5, no te dejaré ni te desampararé, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dios está contigo y Dios va a proveer de todo, desde las necesidades materiales hasta las necesidades afectivas, hasta las necesidades espirituales. No te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente en el 6, el Señor es mi ayudador. En circunstancias distintas, ocurra lo que ocurra, se den las cosas como se den, Dios está contigo.
Y eso lo vas a sentir, pero lo vas a sentir sobre todo cuando permanece el amor fraternal de Dios en tu vida. Porque cuando el amor permanece y el amor se manifiesta, entonces cuando tú tienes comunicación, relación con Dios y estás sintiendo tu amor que te aporta paz. Y ahora nos encontramos, hermanitos, con el versículo 7. Es un versículo interesante. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Acordaos. ¿Sabéis? Uno de los defectos que el hombre tiene es que tiende a ser desagradecido. Tiende a ser desagradecido. Tú ayudas a un hermano de una manera visible, de una manera real, y bueno, si el hermano anda en comunión con el Señor, te lo va a agradecer profundamente. Va a orar por ti y probablemente de motu propio, sin que se esfuerce, le va a salir el agradecimiento cuando tú y él habláis sobre este tema. Pero si es un carnal, no. Y si hablamos del mundo, de la gente del mundo, ya ni te digo. Pero el creyente es un hombre nuevo, tiene una actitud nueva. Debe haber unos hechos nuevos. Debes acordarte de tu pastor. Debes acordarte de tu pastor. Mi pastor, en realidad tuve dos. Se llamaban Samuel. Uno era Samuel Arnoso. Samuel Arnoso era un hombre que predicaba, pero que sobre todo lo mejor que tenía era no solo predicar, sino vivir. Cuando se bajaba del púlpito era uno más. Estaba siempre metido en todas las historias, en todas las luchas. Si alguien se le sacaba el coche, él iba a arreglarlo. Si alguien se ponía enfermo, él era el que le llevaba al hospital. Si alguien tenía un problema de trabajo, él procuraba y se buscaba la vida para... Era el hombre que no solo predicaba, sino que vivía lo que predicaba. Y luego tuve otro pastor. A Samuel la denominación lo trasladó, lo mandó a Cartagena, lo sacó de allí. Y yo conocí a otro pastor que estaba a 60 kilómetros, que era Samuel Pimentel. Samuel Pimentel era una fiera. Era una fiera. Ese hombre se subía al púlpito y hacía que los reformados votaran. Y los reformados no son de votar ni de pegar salto. Ni siquiera de aplaudir con las palmas. Pero cuando Samuel subía al púlpito, la gente aplaudía con las orejas. Tenía una unción y un poder tremendo. Y fue el hombre que me mandó a mí al seminario. Yo soy reformado por Samuel. Gracias al pastor Samuel. Él fue el que a mí me recondujo y me dio esa visión. Yo no puedo olvidar a aquellos que me bendicieron, aquellos que son padres espirituales en el Señor Jesús. ¿Qué dirían de ti si tú te olvidas de tu padre, de tu madre? ¿Dirían que eres un buen hijo? ¿Dirían que eres un desagradecido? ¿Dirían que no tienes corazón? Pues si dijeran eso y fuera real, sería cierto. Pero tú tienes un Padre en Cristo. Un hombre que Dios ha usado. Un hombre que te ha criado. Un hombre que te ha amamantado espiritualmente en el Señor y te ha ido llevando, como tú ahora estás cuidando de Sofía, los padres. Y ese hombre que es tu pastor debe ser recordado y debe ser honrado. Honrado, no idolatrado. Cuando se habla de acuérdate de vuestros pastores, se habla por un lado para que tú le tengas un reconocimiento y un agradecimiento porque fue un instrumento de Dios en tu vida. Y eso no es su mérito.
El hecho de que fuera un instrumento de Dios en tu vida no fue mérito del pastor. El mérito tuvo quien estuvo dispuesto a ser instrumento. Ahí es donde está el mérito. Y ahí es donde está la razón de tu agradecimiento. Pero del pastor debes aprender dos cosas. Del pastor que tú tuviste. Debes aprender, número uno, ¿dónde metió la bala? Y número dos, ¿dónde acertó? Tú de la experiencia de los demás puedes aprender. Puedes aprender. El pastor es un hombre bien intencionado, es un hombre llamado por el Señor al servicio de la obra, pero es un hombre que a veces también se puede equivocar, y de hecho se equivoca. Entonces es bueno aprender del error del hermano para evitarlo en tu vida si es posible. Pero debes también acordarte de todo aquello que luchó por ti y de cómo vivió y cómo peleó la batalla de la fe, porque eso te va a venir bien a ti. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, que es de lo que estamos hablando ahora mismo. Y luego ya para concretar te acabo diciendo, imitad su fe. ¿Sabes que lo que hace al pastor Félix ser diferente a tantos hermanos de la congregación y que las cosas marchen y vayan adelante? No es que sea más inteligente, no es que sea más capaz. Es la fe que tiene. Es la fe lo que cambia tu vida. Es la fe lo que cambia tus circunstancias. Es la fe lo que obra el milagro de Dios en cada persona, en cada familia, en cada iglesia. Por eso tenemos que mirar la fe del pastor para imitar su fe. No es malo imitar aquello que es bueno. Pero dice más, hermanito, vamos a pegar un salto. Nos vamos del 7 al 17 porque estamos tratando el mismo tema, el tema de los pastores. Y hay una cosa, claro, el pastor Félix tendrá un pastor de referencia. Y él tiene que acordarse de su pastor. Y yo, y Juan Carlos, y Miguel Ángel, y Mario, tenemos que acordarnos de nuestro pastor. ¿Por qué? Porque es el pastor de referencia aquí. Pero aquí dice, obedeced a vuestros pastores. Y dice más, y dice, y sujetaos a ellos. ¿Sabe? Una de las señales de la falta de madurez, de la falta de crecimiento y de la falta de comunión y estar centrado completamente en el Señor es la rebeldía. La rebeldía. Si algo caracteriza al mundo es rebelde. El mundo es rebelde a Dios, nunca ha querido escucharle, van a su camino y recibirá su castigo. Pero ese mundo que es rebelde a Dios no es tan diferente a nosotros. Nosotros somos diferentes porque Dios nos ha regenerado, Dios nos ha convertido y el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Si no fuera por esa realidad seríamos como ellos. Entonces, de alguna manera, al tener una naturaleza depravada y caída, se refleja en nosotros esa realidad de rebelión. Cuesta a muchos hermanos obedecer a vuestros pastores y sujetarlos a ellos. Cuesta. Pero la obediencia, hermanitos, es el fundamento de la victoria. La obediencia es la base de la victoria. Tú observas una criatura, esa criatura que está siendo educada por su padre y por su madre con todo su amor y orientándole a ella en todo aquello que ella no sabe. Si obedece, va a ir avanzando, si obedece, va a ir progresando, si obedece, va a ir conquistando y al final tendrás a un hombre y una mujer de bien que bendecirá mucho a su alrededor y que será feliz en su vida. Pero es que lo que es real en el mundo es doblemente real en el Señor. Si tú algo tienes que tener claro es que cuando tú te congregas en la iglesia, Dios ha puesto a un hombre que no es más que tú.
pero que tiene un ministerio diferente al tuyo. Y al cual Dios va a capacitar para llevar a cabo ese ministerio. Y entonces no se trata de humillación, no se trata de plegarse, se trata sencillamente de usar al siervo a través del cual Dios más de una vez te va a hablar con un consejo, con una palabra, con una recomendación. Y cuando el siervo, porque es humano, no acierte y tú no estés de acuerdo, que a veces también ocurre, obedece. ¿Sabes por qué? Porque a veces es bueno negarse a sí mismo. A veces es bueno negarse a uno mismo. Acordaos de vuestros pastores. Tenedlo en cuenta. Podemos aprender de sus errores, podemos aprender de sus aciertos, pero sobre todo debemos obedecerles y sujetarnos a ellos. En el versículo 8, hermanitos, esto es simplemente ya, bueno, conocimiento. Aunque este capítulo está dedicado a la vida práctica también depende del conocimiento. O sea, por mucho que tú quieras llevar una vida práctica, si tu conocimiento es erróneo, oye, tu vida práctica se va a ver resartida y se va a ver afectada por ese conocimiento erróneo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No lo olvides. Aquí encuentra el creyente un consuelo. Aquí encuentra el creyente una seguridad. Cuando tú te acercaste al Señor y confesaste su nombre y tú naciste de nuevo, tú sabes, porque lo tienes con certeza, que Dios perdonó tu pecado y que Dios te aceptó y adoptó como hijo. Y tú y yo lo creemos. Pero luego viene una vida de errores, de vendeduras de pan, de equivocación y de pecado. Y empezamos a poner en duda que Dios pueda amarnos como somos. Dios pueda perdonarnos como somos. Dios pueda aceptarnos para reconducirnos y dejar de ser como somos. Pero la realidad que dice el versículo 8 del capítulo 13 de Hebreos es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Dios, Él no cambia. Tú y yo estamos sujetos al cambio que da, nos vamos haciendo mayores, al cambio en emociones, a veces estamos bien, a veces nos coge con un día complicado. Dios es el mismo. Dios siempre está dispuesto a aceptarte, a perdonarte, a guardarte, a protegerte, a proveerte, a bendecirte. Dios es tu referencia porque nunca va a cambiar. Amén. En el versículo 9 tenemos una advertencia para la vida. Sí, para la vida. En esta vida vamos a conocer a gente de todo pelaje, de todo color, de toda ideología y de toda mentalidad. Puedes conocer a un comunista o puedes conocer a un falangista. De hecho, tienes a uno delante. Puedes conocer a un testigo de Jehová, puedes conocer a un mormoncito, puedes conocer a un solo Jesús o puedes conocer a un hermano metodista. En esta vida hay de todo. Y en ese de todo hay cosas buenas y cosas no tan buenas. El otro día estuvimos hablando sobre las diferentes iglesias evangélicas y vimos que todas son una en el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera en realidad está compuesta de aquellos que nacieron de nuevo y fueron adoptados por Dios. Pero que las iglesias evangélicas son instrumentos que Dios está usando para predicar su palabra, para que las almas sean salvadas. Y junto con el trigo, en este mundo hay muchas cizañas. Muchas cizañas. Por eso dice el versículo 9, no os dejéis llevar por doctrina extraña. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas. Hay muchas doctrinas extrañas fuera ahí. Y algunos, como por ejemplo los mormones, se ponen a hablar contigo y si no llevaron la chapita esta aquí, que llevan,
Al principio tú creerías que es un evangélico. Utiliza nuestro lenguaje, nuestra terminología. Parece. Pero macho, de lo que parecen a la realidad, don amigo, no son creyentes. No son creyentes. De hecho, pertenecen a una secta oscura, ocultista. A una secta ocultista. Y luego hay también otros que traen otras historias. Por eso te dice el versículo: buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Hay muchas predicaciones por ahí. Hay predicaciones donde te hablan de la vianda. ¿Sabes cuál es la vianda? La vianda es el fruto del trabajo del hombre. Todos los alimentos son el resultado del fruto del trabajo del hombre. Pero la gracia no es el fruto del trabajo del hombre. La gracia es el fruto del amor selectivo, incondicional, por ti, de Dios. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Dios te da un evangelio y una salvación por gracia. Y hay gente por ahí que está predicando otra cosa. La vianda. Aquello que tú puedes conseguir. Aquello que tú puedes hacer. Pero eso es falso evangelio. En el evangelio, el justo por la fe vivirá. Única, sola y exclusivamente por la fe. Y es que nosotros, hermanitos, tenemos un altar, dice el versículo 10, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Acordaros el contexto de esta carta. Se está hablando a hebreos que tenían un templo rimbombante, un templo majestuoso, un templo tremendo que era la admiración del mundo entero. Pero nosotros tenemos un altar del cual ellos no tienen derecho a comer. ¿Saben por qué? Porque ellos quieren salvarse como los conversos que están allá afuera, para las obras. Mientras que nosotros tenemos un altar donde fue ofrecido por pura y bendita gracia Cristo Jesús el Señor. Dios proveerá de cordero, le dijo Abraham a su hijo. Y efectivamente Dios proveyó de cordero para él en ese momento. Pero las profecías suelen tener un cumplimiento en el tiempo y un cumplimiento en el futuro. Y el cumplimiento en el futuro es que Dios proveyó un cordero para su pueblo, Cristo Jesús el Señor, del cual nosotros sí podemos comer por la fe. Tú cuando crees, tú cuando adoras, tú cuando alabas a Cristo Jesús, te estás alimentando por la fe de Él. Por eso nosotros tenemos un altar del cual los judíos, del cual aquellos que pretenden salvarse por las obras no pueden comer ni participar. Por eso el versículo 13 te dice: salgamos a él fuera del campamento. Y dice más: llevando su vituperio. ¿Saben? La vida cristiana consiste en estar aquí. La vida cristiana consiste en bendecir todo cuanto tú puedas aquí, en hacer todo para la gloria de Dios, pero no en poner tu esperanza aquí. Estos, los hebreos, son invitados a salir de su ciudad de referencia, donde lo tenían todo, donde posiblemente estaba también su corazón. Salgamos fuera del campamento. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es de lo que te está hablando aquí. No vivas pendiente de las cosas del mundo. Las cosas del mundo son necesarias. Las cosas del mundo tienen su lugar y te digo más, tienen también su importancia. Si eres un estudiante, estudia. Sé serio, sé honesto, no defraudes a tu familia. Sácate unos estudios para que el día de mañana tus hijos puedan tener lo mejor dentro de la voluntad de Dios. Pero no pongas tu corazón en este mundo. No pierdas la referencia.
La referencia es que tú y yo somos hijos de Dios. Y la referencia es que un día estaremos con Él en la eternidad. Y la referencia es que todo lo que va ocurriendo forma parte de su plan, pero no de su objetivo. El objetivo final de Dios siempre es su gloria, siempre es tu salvación, la salvación de los que te acompañan y la bendición de los que te rodean, dándoles testimonio y oportunidad de creer en el Evangelio. Terminamos, hermanitos. Ahora os voy a hacer un pequeño resumen. Hebreo es una carta que fue escrita en el mejor griego del Nuevo Testamento, que fue escrita probablemente por Pablo, y eso lo tenemos, si os queréis apuntarlo, porque ahí voy a ser muy rápido, en el 18. Si hay un apóstol que está continuamente diciendo en sus cartas, orad por nosotros, es él. En el 19, si hay uno que dice, orad por mí para que yo pueda veros o para que yo os sea restituido, es él. Si hay un apóstol con el que trabajaba Timoteo, es él. Si hay alguien que estaba diciendo, saludad a vuestros pastores, a fulano, a mengano, al otro y al demás allá, es él. Y si hay alguien que termina con una bendición, es él. Esta es una carta que fue escrita para un pueblo que estaba siendo tentado a desertar, tentado a renunciar. Y es una carta para hacerte ver que Jesucristo está al control de tu vida, que no tienes ningún motivo para temer, ni ninguna razón para echarte atrás, que Él vencerá. Y si tú vas de su mano, la victoria será tuya con Él. Vamos a leer los dos últimos versículos y terminamos ya esta carta. 20 y 21, simplemente lo vamos a leer, no voy a hacer ningún comentario. La propia palabra se comenta por sí misma. El 20 y el 21 del capítulo 13. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. 25. La gracia sea con todos vosotros. Amén.